Mi esposa me dijo que esa noche iba a cenar con el jefe. Dijo que era importante, que tal vez había un ascenso en juego. Me miró a los ojos con la misma tranquilidad con la que me decía, te quiero, antes de irse a dormir. Una ligera sonrisa en sus labios, un perfume nuevo, un vestido que solo usaba en ocasiones especiales. Quería creerlo, por supuesto que sí. Eso es lo que hacemos, ¿no? Confiamos, incluso cuando algo dentro de nosotros grita que algo anda mal. Pero ese grito, esa noche, fue un rugido. No pude quedarme callado. Esperé a que se fuera y la seguí desde lejos, con el corazón acelerado y la temblorosa esperanza de estar simplemente siendo paranoico. Pero no fue así. Estacionó a unas cuadras del restaurante y él no tardó en llegar. Ese jefe. Vi la forma en que ella se iluminó cuando lo vio. No fue un saludo cualquiera. Era como si hubiera estado esperando este momento durante semanas. Entraron al restaurante como una pareja de enamorados, y yo, me quedé en el auto, inmóvil, con el estómago ardiendo. Cuando se marcharon, más de una hora después, ya no había lugar a dudas. Ella apoyó su cuerpo contra su auto y él la sujetó por la cintura como si fuera suya. Se besaron allí mismo, bajo la luz amarilla de una farola. Y yo, del otro lado de la calle, levanté mi celular y capté todo. 1 de cada 2. Podría haber gritado, haber cruzado la calle, haber hecho un escándalo. Pero no. Algo en mí se quedó en silencio. Regresé a casa con la imagen de ese beso torturándome. Sus manos en su espalda, sus ojos cerrados, la forma en que se entregó a mí como nunca se había entregado a mí en semanas. Durante el camino de regreso, solo un pensamiento me dominaba, mostrar esta foto a quienes realmente importaban. Mis hijos. Su familia. Porque la traición no es solo entre dos personas. Destruyó una confianza que nos llevó años construir. Y todos necesitaban saberlo. A la mañana siguiente, senté a todos en la sala de estar. Mis hijos, todavía somnolientos, parecían confundidos. Su familia, sus padres, su hermano, su prima que seguía diciendo que el matrimonio era algo sagrado. No dije una palabra. Acabo de proyectar la imagen en el televisor del salón. La foto. El beso. Traición, cristalizada en píxeles. El silencio que llenaba el ambiente era tan denso que parecía cortar el aire. Llegó minutos después, sonriendo y llevando pan recién hecho. Cuando vio a todos allí y la foto en la pantalla, dejó caer la bolsa al suelo. La sonrisa desapareció en segundos. La mirada de una mujer que sabía que ya no podía ocultar nada. ¿Es eso?, preguntó su padre, con voz profunda, mirando a su hija como si no la reconociera. Uno de nuestros hijos se levantó lentamente, con los ojos llorosos, y dijo, ¿entonces por eso has estado sonriendo tanto últimamente? Intentó hablar, justificarse, llorar, pero nadie quería escucharla. Por primera vez en años, quedó expuesta. Sin curtir. Solo. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Porque la imagen no trataba solo de la traición conyugal. Fue el detonante de una serie de verdades enterradas, máscaras cayendo una a una. La mujer que todos creían perfecta, la madre entregada, la esposa ejemplar, resultó ser alguien que llevaba una vida paralela durante más tiempo del que nadie podía imaginar. ¿El jefe? Él no era solo su superior. Era el marido de su mejor amiga. La mujer que estuvo en la fiesta de nuestra hija hace 2 meses, que se tomó fotos al lado de mi esposa, riendo, brindando, diciendo que éramos una inspiración. Su mejor amiga, que la consideraba como una hermana, con quien compartía confidencias, dolores e historias de infancia. Traicionado. Doblemente. La revelación cayó como una bomba. Y como toda explosión, generó ondas. El amigo se enteró el mismo día, a través de las redes sociales. Porque sí, la imagen se volvió viral. No lo publiqué, pero alguien en la sala tomó una foto de la foto. Y cuando lastimas a alguien que solo quería amor, que solo quería la verdad, no puedes controlar las consecuencias. La amiga intentó quitarse la vida esa misma noche. Apenas se salvó. Hospitalizado. Y mi esposa, mi ex esposa,
no solo perdió su matrimonio. Perdió a su mejor amiga, su reputación, sus hijos, la admiración de su familia y su posición dentro de su propia empresa. Tú destruiste todo, le dije en nuestra última conversación antes del divorcio. Ella me miró con lágrimas reales pero tardías. Solo quería sentirme viva de nuevo, respondió. Como si mi muerte emocional fuera el precio justo por su vitalidad. Pensaba que tenía el control, que podía jugar con corazones como si se intercambiaran piezas en un tablero. Pero olvidaste que toda acción tiene una reacción. Y el de ella fue abrumador. El jefe, ahora expuesto, vio su carrera arruinada. La empresa abrió una investigación interna. Descubrieron que este caso no era el primero. Hubo otros, y su esposa, la amiga traicionada, decidió demandarlo por daños emocionales y morales. Le sobrevino una avalancha jurídica y social. Y ella, se encontró sola, rechazada por todos, e incluso tuvo que lidiar con una revelación que tal vez fue la más dolorosa: sus propios hijos ya no querían hablar con ella. La mayor me dijo días después: papá, la amaba. Pero no puedo perdonar. Porque ella no solo te traicionó. Ella nos traicionó a nosotros. Y eso es todo. Cuando alguien hace trampa, no es solo un corazón el que se rompe. Es una cadena de confianza, de historia, de legado. Y no importa cuánto intenten juntar las piezas, algunas cosas nunca vuelven a ser como antes. Con el tiempo, el dolor dio paso al silencio. Un silencio pesado, lleno de recuerdos. Pero también, un silencio que daba espacio a algo nuevo. Algo que nunca imaginé que podría volver a sentir. Porque en medio de las cenizas apareció alguien. Alguien que no quiso ocupar el lugar de nadie, pero que me enseñó a ver la vida con otros ojos. Y yo renací. Pero lo más increíble de todo no fue el beso, ni la humillación, ni las lágrimas. Eso es lo que pasó el día de la audiencia final de divorcio. Una última verdad salió a la luz. Uno que volvió a cambiarlo todo. Un giro de los acontecimientos que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Y entonces entendí: a veces, lo peor de la traición no es lo que destruye, sino lo que revela. Porque el traidor no siempre es quien parece. Y los más inocentes pueden guardar el secreto más cruel. Pero este secreto, solo salió a la luz cuando todo parecía haber terminado. Y logró transformar por completo el final de la historia. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticio, creado con el objetivo de mostrar cuánto la traición destruye vidas, familias y confianza. Que sirvan de reflexión, no de inspiración. Prepárate ahora, porque lo que estás a punto de escuchar es impactante, intenso e inolvidable. Buena historia. En un barrio tranquilo de casonas y árboles centenarios, donde los cuidados jardines parecían competir entre sí por la perfección y los vecinos se saludaban con sonrisas rutinarias, vivía el matrimonio Daniel y Laura. Formaron lo que muchos llamarían un dúo envidiable: hermosos, exitosos y aparentemente en completa armonía. Daniel era un hombre de postura sobria y habla contenida, un ingeniero civil de sólida carrera, respetado en el mundo profesional por su compromiso e integridad. Dedicaba sus días a gestionar proyectos y equipos, y sus noches, hasta hace poco, las dedicaba a su familia con un celo silencioso, casi devocional. Laura era comunicativa, siempre rodeada de amigos, dotada de un encanto natural y una presencia llamativa. Psicóloga organizacional, se había construido un nombre relevante en el sector corporativo, lo que le valió un ascenso reciente que requirió más viajes, cenas y citas con ejecutivos de alto rango. Casados desde hacía 14 años, tuvieron 2 hijos adolescentes: Lucas, de 16 años, introspectivo y con una sensibilidad artística heredada de su madre, y Sofía, de 13 años, extrovertida, de risa fácil y corazón agudo. La casa familiar era un hogar de risas y rutinas establecidas, basadas en recuerdos construidos desde el nacimiento del primer hijo hasta el presente, lleno de retratos enmarcados en las escaleras y recuerdos grabados en pequeños objetos guardados con cariño. Era allí donde, los viernes por la noche, el aroma de las palomitas de maíz se mezclaba con el sonido de las películas en el sofá de la sala, y los domingos por la mañana, Laura aparecía en delantal, preparando tortitas mientras Daniel leía el periódico y los niños se peleaban ligeramente por la última cucharada de miel.
la relación entre Daniel y Laura siempre había sido equilibrada, aunque contrastaban en personalidad. Era reservado, cuidadoso con las palabras, impulsado por la lógica y el deseo de previsibilidad. Es espontánea, intensa, con una sed constante de cosas nuevas. Al principio, esto los atrajo como polos opuestos, generando una conexión viva, hecha de admiración y curiosidad mutuas. Daniel quedó encantado con la forma en que Laura veía el mundo, mientras ella encontraba en él la seguridad que nunca tuvo en su juventud. Sin embargo, con el tiempo las diferencias dejaron de ser un puente y se convirtieron en una distancia sutil, casi imperceptible, pero creciente. Laura empezó a sentirse absorbida por la rutina doméstica, por el peso invisible de la constancia, por la sensación de que se había convertido más en madre y esposa que en mujer. Aunque amaba a su familia, había momentos en los que se miraba al espejo y veía un reflejo borroso, como si una parte de sí mismo estuviera borrosa. Daniel, por otro lado, encontró un tipo de consuelo casi espiritual en la previsibilidad de la vida que habían construido. Para él, la ausencia de conflictos era una prueba de que iban por el camino correcto. La estabilidad era su lenguaje de amor. La ausencia de preguntas, tu forma de confiar. En los últimos 2 años, tras el ascenso de Laura, las cenas de empresa se han vuelto más frecuentes. Daniel siempre la apoyó, incluso animándola a aceptar el nuevo puesto, aunque eso significara menos tiempo juntos. Él no era del tipo celoso. Por el contrario, creía que demostrar confianza era esencial para mantener el respeto mutuo. Y Laura se apoyó en eso, aunque, en momentos de soledad, se cuestionaba si esa confianza era falta de atención. Deseó que él la deseara más intensamente, que luchara un poco por ella, que notara sus ausencias con más malestar. Pero Daniel, atrapado en la idea de no ser invasivo, se alejó sin darse cuenta. En el lugar de trabajo, Laura era vista como una mujer fuerte e independiente. Sus compañeros la admiraban por su inteligencia y su postura, y empezó a destacar en las reuniones estratégicas, especialmente junto al nuevo director ejecutivo, un hombre elocuente, con quien compartía opiniones profesionales y algunas conversaciones más íntimas al final del día. Los dos desarrollaron una conexión que parecía ir más allá de la formalidad. Daniel, por su parte, pasó más tiempo con sus hijos, ahondando con naturalidad en las responsabilidades del hogar. Para él, era simplemente una fase más exigente de su vida. No lo vi como una partida emocional. Todavía le preparaba café todos los días, todavía doblaba su manta favorita en el sofá en las noches frías, todavía dejaba notas en su diario con palabras pequeñas pero significativas. A los ojos de los demás, la pareja era una fortaleza. Incluso sus amigos más cercanos solían decir que eran el tipo de pareja que inspira. Y, en cierto modo, esto los mantuvo conectados, la imagen de la perfección sostenía una frágil estabilidad. Todavía había momentos sinceros de cariño entre ellos. Pequeños gestos, como besos discretos en un encuentro en la cocina o darse la mano durante una película. Pero también hubo silencios prolongados en las primeras horas de la mañana, miradas que se desviaban, sonrisas que no llegaban a los ojos. Sofía, la más perspicaz de los 2 niños, empezó a notar el vacío en los gestos de sus padres. Algunas noches, al pasar por la sala, veía a mi madre jugando con su celular con una sonrisa contenida, mientras mi padre, sentado a mi lado, estaba absorto en los reportajes o las noticias del día. Sentía que algo estaba fuera de lugar, pero no podía nombrarlo. Lucas, más introspectivo, parecía menos atento, inmerso en sus dibujos y libros. Daniel, cada vez más inmerso en el papel de proveedor silencioso, no notó los sutiles cambios en el comportamiento de Laura. Llegó más tarde, se cambió de ropa antes de entrar a la habitación, evitó algunas reuniones familiares con vagas excusas y siempre mantuvo su celular con la pantalla hacia abajo. A pesar de ello, el aniversario de boda se celebró en un elegante restaurante. Una velada agradable, con buenas risas y recuerdos recordados. Parecía que, a pesar de los vacíos emocionales, había un esfuerzo sincero por mantener algo vivo. Daniel obsequió a Laura una discreta joya, ella se lo agradeció con un tierno beso y los ojos ligeramente llorosos. En el coche, de camino a casa, hablaban de planes para el futuro, viajes aplazados, viejos sueños, reformas en el hogar. Pero esa noche había un tono diferente, como si cada palabra fuera un intento desesperado por convencerse de que todo todavía estaba bajo control.
La nueva rutina impuesta por el horario de Laura fue un elemento que ya causaba malestar en algunos familiares. La madre de Daniel, una mujer observadora y directa, comentó una vez, durante un almuerzo dominical, que Laura siempre parecía demasiado ocupada para la familia. Daniel defendió firmemente a su esposa, diciendo que era solo una etapa intensa en el trabajo y que ella estaba dándolo todo. Laura, por su parte, agradeció el gesto con una sonrisa, pero algo en sus ojos decía que no se sentía comprendida. Los hijos, la casa, los compromisos, los papeles, todo seguía en funcionamiento, como un reloj cuyas manecillas giran incluso cuando el mecanismo empieza a fallar. La pareja se veía menos, pero cuando estaban juntos había esfuerzo, había rutina, había una especie de pacto no declarado para seguir fingiendo que estaban bastante bien. Pero en el fondo ambos sabían que algo estaba cambiando. Que la ligereza de antes había sido sustituida por una presión invisible, por un malestar que no podían explicar. Una noche, después de una sencilla cena en casa, Laura mencionó que tendría una reunión con su jefe para discutir una nueva estrategia de la empresa. Lo dijo con naturalidad, como si hablara de algo común. Daniel se limitó a asentir. La forma en que se vistió esa noche, la forma en que el perfume llenó el pasillo incluso antes de que ella se fuera, todo parecía normal. Y, sin embargo, no lo fue. La abrazó antes de que ella se fuera, un gesto automático, casi formal, pero lleno de significados tácitos. Ella le devolvió el abrazo con un toque ligero, como quien lleva un secreto en el pecho. Esa noche la casa parecía más tranquila. Los niños se habían acostado temprano, Daniel se quedó en la sala revisando algunos informes de trabajo, pero su mente estaba en otra parte. Algo se agitó en su interior, una inquietud difusa que no podía nombrar. Sacó su celular, pensó en enviarle un mensaje a Laura, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, miró una foto enmarcada en el estante, ellos dos en la playa, hace 10 años, sonriendo como si el tiempo nunca fuera a tocarlos. Y ahí, en ese momento, algo empezó a resquebrajarse por dentro. Pero hasta entonces no se había dicho nada ni se había hecho nada. Era una noche más en la que el amor parecía existir, pero un amor asfixiado, domesticado, que respiraba con dificultad en medio de las exigencias de la vida adulta. Un amor en espera, tal vez. Aún no se había servido la primera copa de veneno. Pero el sabor amargo ya comenzaba a formarse en el fondo de su garganta. Y lo que estaba por venir, cambiaría para siempre el destino de esta familia. En la semana siguiente a la cena mencionada casi casualmente por Laura, el ambiente en la casa ya parecía distinto, aunque imperceptible a los ojos de quienes no prestaban atención. Los niños seguían con sus rutinas escolares e inquietudes adolescentes, y Daniel mantenía la misma presencia discreta y atenta, pero algo en sus gestos, el tono de sus conversaciones, su mirada lejana, revelaban una presencia ausente, como si su cuerpo estuviera allí, pero sus pensamientos, su alma, pertenecieran a otra parte. La ausencia de conflictos visibles, que antes era un punto de equilibrio, ahora resultaba incómoda. Los silencios ya no eran cómodos. Se convirtieron en espacios densos, llenos de palabras no dichas y preguntas tragadas por el miedo. Daniel, incluso en su postura contenida, empezó a notar las pequeñas desviaciones, las respuestas breves, las salidas más frecuentes, el cambio sutil de perfume, de horario, de las miradas dirigidas a su celular cada vez que vibraba una notificación. Intentó eliminar supuestos, buscando explicaciones lógicas para cada cambio, pero las justificaciones empezaron a perder consistencia. Laura, por su parte, estaba inquieta. Lo que antes era solo un intercambio de miradas y animadas conversaciones con el jefe se convirtió en algo más concreto. Un enfoque que rompió la barrera del profesionalismo e invadió el territorio de la intimidad. Al principio fue como un juego sutil, miradas retenidas durante demasiado tiempo, sonrisas que decían más de lo que debían, toques breves y pretextos banales para mensajes fuera del horario de oficina. Ella se resistió, tratando de convencerse de que era solo una fantasía, un impulso pasajero, una distracción emocional. Pero con el tiempo, la conexión se hizo más intensa, como si ese hombre viera algo en ella que Daniel no había visto durante mucho tiempo, o que ella creía que ya no podía ver. Fue un miércoles bochornoso que Laura almorzó con su jefe en un restaurante remoto, con el pretexto de alineación estratégica. El ambiente reservado, la conversación fluida con naturalidad, las confidencias intercambiadas, todo desembocó en un beso.
Un beso que no debería haber sucedido, pero sucedió. Y con ello, la ruptura de un pacto silencioso de fidelidad. A partir de entonces algo en ella cambió irreversiblemente. Regresó a casa con las manos temblorosas, el corazón acelerado y los ojos evitando el espejo. Por las noches se sentaba junto a Daniel en el sofá como si nada, comentaba el tráfico, se reía de algo en la televisión. Pero por dentro, la culpa ya roía los rincones de lo que quedaba de su conciencia. En los días siguientes, Laura intentó mantener su rutina, pero su implicación evolucionó. Mensajes cada vez más íntimos, reuniones cuidadosamente planificadas, cenas disfrazadas de reuniones. Daniel, poco a poco, fue dejando de encontrar sentido a sus propias certezas. Noté la distancia, su mirada siempre vagando, su impaciencia ante preguntas simples, el toque ausente en rápidos besos de buenas noches. Intentó hablar, sutilmente, para preguntarle si todo estaba bien, si se sentía abrumada. Laura respondió con sonrisas vacías, con «es solo que estoy cansada» o «estoy concentrada en un gran proyecto». Daniel quería creer. Necesitaba creer. Pero la sensación de haber sido dejado de lado se volvió incómoda. Fue un viernes por la noche, cuando Laura dijo que cenaría con un cliente importante y no regresaría antes de las 11, que Daniel, impulsado por una inquietud que ya no podía controlar, decidió hacer algo que nunca había imaginado. Se subió al coche media hora después de que ella se fuera y se dirigió en la misma dirección. Tenía el estómago apretado y el pecho ardiendo, pero su mente estaba extrañamente lúcida. No tenía un plan, no tenía una expectativa clara, solo una necesidad desesperada de saberlo. Siguió su coche desde lejos, manteniendo una distancia prudente, su corazón acelerado marcaba el compás con latidos sordos. Laura aparcó frente a un restaurante de fachada discreta, alejado de los centros más concurridos. Daniel se detuvo al otro lado de la calle, permaneció dentro del auto, observando con el motor apagado. El tiempo parecía suspendido. Pasaron unos minutos hasta que apareció el hombre. Bien vestido, confiado, saludándola con un beso en la mejilla que duró demasiado. La forma en que le tocó la espalda, la forma en que ella sonrió mirándolo directamente a los ojos. Era demasiado íntimo para ser profesional. Entraron juntos, con las manos casi tocándose. Daniel permaneció allí, inmóvil. Trató de convencerse de que todavía podía estar equivocado, que tal vez simplemente estaba leyendo demasiado las señales, imaginando lo que no estaba allí. Pero el cuerpo hablaba otro idioma. La sangre caliente corriendo bajo tu piel, el nudo en tu garganta, el sabor metálico en tu boca. Esperó. Las horas transcurrieron lentamente. A las 10:20 salieron del restaurante. El hombre la condujo con la mano a la espalda, como un gesto propio de alguien que ya se sentía con derecho a tocarla. Se detuvieron frente a su auto y allí, sin dudarlo, ella lo besó. Un beso que no fue una despedida profesional. Era de alguien que lo quería. Un beso profundo, que transmite más que cualquier palabra dicha en casa en las últimas semanas. Daniel levantó su celular, casi sin darse cuenta, y tomó la foto. Una imagen clara, nítida e indiscutible. El momento exacto en que terminó la ilusión. Se quedó allí unos minutos más, viéndolos reír y alejarse, cada uno dirigiéndose a su propio auto. Se fue poco después, sin percatarse del coche de su marido aparcado a unos metros de distancia. Daniel, ahora con manos temblorosas, tardó un poco en arrancar el coche. Se sintió traicionado de una manera que le dolía los huesos, como si la estructura interna de su cuerpo se estuviera resquebrajando desde dentro. Condujo a casa lentamente, con los ojos ardiendo y el corazón hecho pedazos. Al llegar a casa, encontró a sus hijos durmiendo. Pasó por las habitaciones, con cuidado de no hacer ruido, pero su mente no se callaba. Estuvo sentado en la cocina durante casi una hora, mirando la foto, tratando de encontrar una explicación que aliviara el dolor. No lo hubo. Cuando llegó Laura actuó como si nada hubiera pasado. Ella dejó sus zapatos en la entrada, lo besó en la frente y dijo que estaba agotada. Daniel solo asintió, manteniendo una tormenta dentro de él lista para explotar. Al día siguiente se levantó temprano. Pasó la mañana sin decir una palabra. Laura parecía incómoda, le preguntó si estaba bien y él respondió con frases secas.
hasta que, durante el almuerzo familiar con los niños, sus padres y su hermana reunidos, Daniel se levantó de la mesa, conectó su celular al televisor de la sala y proyectó la foto en la pantalla. Silencio absoluto. La imagen habló por sí sola. El beso, su cuerpo contra el de él, la traición abierta. El impacto fue inmediato. Laura dejó caer el vaso al suelo, su madre se tapó la boca con las manos, su padre la miró fijamente en estado de shock. Uno de los niños se levantó de la mesa y corrió hacia el salón, su hermana se levantó diciendo, Dios mío, sabía que algo andaba mal, y el ambiente se volvió irrespirable. Laura intentó explicarse, pero no hubo palabras. Daniel permaneció de pie, inmóvil, como si se hubiera congelado. Ella simplemente dijo que todos necesitaban saber quién era ella ahora. E incluso en ese caos, en el centro del huracán, con todos los ojos puestos en ella, Laura sabía que todavía había algo peor por revelar. Porque el beso, fue solo el comienzo. Y el verdadero secreto, aún estaba por llegar. La casa parecía suspendida en el tiempo desde el día en que se proyectó en televisión la imagen del beso delante de todos. Los sonidos cotidianos, pasos en el pasillo, cubiertos chocando en el fregadero, voces que cruzaban las habitaciones, habían desaparecido. Solo quedó un silencio denso y cortante, como si el aire hubiera adquirido peso. Daniel permaneció distante, solo físicamente presente, como una sombra de sí mismo. Los niños se encerraron en sus rutinas, evitando preguntas y miradas, como si huir fuera una forma de supervivencia. Laura, a su vez, caminaba por las habitaciones como quien ya no pertenecía a ese espacio. Su presencia resultaba incómoda incluso para ella misma. Dormía en una de las habitaciones de invitados, evitaba sentarse a la mesa, salía temprano y regresaba tarde. Ya no era solo la mujer la que engañaba a su marido. Ella era una extraña. Una figura rota, exiliada dentro de su propia casa. Pero incluso en medio de todo el dolor, había algo aún sin revelar, algo que Daniel empezaba a sospechar por la forma en que Laura evitaba ciertas personas, ciertas conversaciones, ciertos lugares. Un malestar que iba más allá de la culpa. 2 semanas después del escándalo, decidió buscar respuestas. No por curiosidad. Pero por necesidad. Algo dentro de él exigía claridad. Necesitaba entender. Necesitaba saber el tamaño exacto de la destrucción. Buscó en internet el nombre del jefe de Laura, investigó sobre la empresa, vio algunas fotos en redes sociales y, entre las imágenes, encontró una que parecía inofensiva, pero que tuvo un impacto inmediato, una cena de empresa que tuvo lugar hace 2 meses, con todos los ejecutivos reunidos, y al fondo de la foto, la esposa del jefe. Una mujer que reconoció de inmediato. No solo por el rostro, sino por el contexto. Ella era la mejor amiga de Laura. La misma que había asistido a los cumpleaños de sus hijos, que había compartido confidencias, que había estado varias veces en su casa. El mismo con el que Laura dijo haber perdido el contacto tras una fase difícil entre ellos. La foto era reciente. Y el detalle que lo detuvo fue que, en la imagen, llevaba un anillo idéntico al de Laura. No un anillo cualquiera, sino una edición limitada que ambos compraron juntos, un fin de semana en el que viajaron solos para celebrar su 40º cumpleaños. El pulso de Daniel se aceleró. Eso no puede ser una coincidencia. Lo que antes parecía una simple relación extramatrimonial estaba empezando a oler a algo aún más sucio. Cogió el teléfono y, por impulso, llamó a su esposa. Ella respondió con voz debilitada. Daniel se presentó con un seco, soy yo. Ella permaneció en silencio unos segundos y luego dijo que ya imaginaba que él la llamaría. Y antes de que él preguntara nada, soltó la frase que lo rompió por dentro, ella también me engañó, Daniel. Con mi marido. Y no fue ahora. Fue por 2 años. 2 malditos años cuando compartí mi cama con un hombre enamorado de mi mejor amiga. No tienes idea de lo que eso le hizo a mi vida. Su voz temblaba de dolor y furia reprimida. Colgó sin decir nada más. No había palabras posibles. La traición tuvo proporciones mucho mayores de lo que imaginaba. Daniel regresó a casa aturdido. La imagen de Laura bailando con su amiga en fiestas familiares, intercambiando risas y secretos, ahora le parecía grotesca. El beso que viste hace días fue solo la superficie.
La infidelidad tenía raíces profundas, mentira sobre mentira, y entre ellas, la peor de todas, Laura no acababa de traicionar a su marido. Había destruido la confianza en una amistad que ella misma decía era la más importante de su vida. Había cruzado la línea entre el error y la perversidad. Esa noche, Daniel la esperó en la sala. Ni televisión, ni luces encendidas, solo su presencia inmersa en la oscuridad. Cuando entró, dudó al verlo allí. La observó con la frialdad de quien ya no reconoce a la persona que tiene delante. Dejó caer su bolso al suelo y trató de mantener la compostura. Le pidió que se sentara. En voz baja pero firme, preguntó cuándo empezó todo. Ella guardó silencio por unos segundos, luego, con un largo suspiro, confesó, desde antes del ascenso. Desde que apareció en la empresa. Intenté parar, pero... Él interrumpió diciendo que ya no importaba. Que había pasado el tiempo de la confesión superficial. Luego, como si estuviera poniendo un espejo frente a un monstruo, preguntó, ¿por qué le hiciste esto a ella? ¿A tu mejor amiga? ¿Por qué destruiste todo así? El rostro de Laura se desfiguró por el asombro. ¿Hablaste con ella? Preguntó en un tono casi infantil. Él asintió con frialdad. Y luego, lo que dijo a continuación, todo se vino abajo. Porque me enamoré de él antes que ella. La frase salió cruda y contundente. Porque ambos empezamos antes de casarnos. Porque él me prometió que un día estaría conmigo, pero terminó casándose con ella por conveniencia, por estatus. Y yo, acepté quedarme al margen, acepté ser el otro, creyendo que algún día sería mi turno. Cuando se convirtió en mi jefe, la historia volvió. Y pensé, ahora sí. Ahora es mi oportunidad. Pero él nunca se separó de ella. Me convertí en la amante de mi mejor amiga, y lo que es peor, la animé a confiar en mí, aunque sabía que yo era la razón de su caída. Daniel escuchó todo sin decir una palabra. Su rostro estaba lívido. Eso iba más allá del adulterio. Fue una completa devastación emocional. Laura siguió hablando, como si abrir esa herida fuera la única forma de sobrevivir. Dijo que durante años vivió con envidia, creyendo que su amiga le había robado el amor que ella creía que era suyo por derecho. Quien albergaba un odio silencioso, disfrazado de amistad. Que su presencia constante en la vida de su amiga era la forma más cruel de castigarla sin que ella lo supiera. Que cuando tuvo la oportunidad de estar nuevamente con el hombre, no lo dudó. Ella no hizo trampa por impulso ni por necesidad. Traicionó por deseo de venganza. Por una herida narcisista que nunca sanó. Daniel, al escuchar eso, comprendió que nunca había conocido a la mujer con la que se había acostado durante años. Que el amor que compartía con ella estaba rodeado de un pasado oculto, de resentimientos que nunca imaginaría. Se levantó sin decir nada y antes de salir de la habitación dijo una sola frase: destruiste no solo a nuestra familia, sino lo más humano que había en ti. Subió a la habitación de sus hijos y los encontró acostados en silencio. Se sentó en el borde de la cama de Lucas, quien fingía dormir, y se pasó la mano por el cabello. El niño, con los ojos cerrados, dejó correr una lágrima por un lado de su rostro. Sofía, al otro lado del pasillo, escuchó la respiración agitada de su padre y sintió el aire en la casa cada vez más insoportable. Laura permaneció en la habitación, sentada, con la mirada fija en algún lugar del vacío. Supe que a partir de ese momento no había vuelta atrás. No hubo discurso posible, ningún gesto de arrepentimiento capaz de borrar lo revelado. Ya no era solo una mujer que engañaba a su marido. Ella era la traidora de una amistad sagrada, la amante escondida dentro de la casa, la cómplice de una sórdida trama que comenzó mucho antes de que le pusieran un anillo en los dedos. Lo que vino después todavía era un misterio. Pero la verdad, ahora expuesta, había destrozado cualquier fantasía. Y en las cenizas que quedaron solo había lugar para las consecuencias. Laura no durmió esa noche. El reloj marcaba sin piedad las horas, y cada tic-tac parecía profundizar más en el abismo bajo sus pies. Sentada en el sofá de la sala aún oscura, se quedó mirando el reflejo en la ventana como si tratara de reconocer quién era la mujer allí, con los ojos hundidos, la piel apagada y el cuerpo tenso, como si estuviera a punto de desplomarse. No hubo más disfraces,
No hubo más justificaciones que pudieran encajar en el silencio desgarrador que llenaba la casa. A la mañana siguiente, la luz invadió brutalmente la habitación. Laura se levantó, cruzó el pasillo sin mirar a su alrededor y se fue. Necesitaba respirar de ese aire saturado de decepción y vergüenza. Conducía el coche sin rumbo por calles desconocidas, como si el movimiento fuera suficiente para posponer el enfrentamiento con la realidad. Daniel, en cambio, se quedó en casa. A diferencia de noches anteriores, no hubo dolor, ni ira, ni súplicas. Simplemente había un vacío absoluto. Como si después del impacto llegara la anestesia. Se levantó temprano, preparó el café de los niños con los mismos gestos automáticos de siempre, pero con una mirada que ya no vivía en el momento. Sofía lo miró por el rabillo del ojo, tratando de encontrar señales del padre que conocía. Lucas, más tranquilo que de costumbre, solo comía en silencio, inmerso en pensamientos que nadie allí sería capaz de adivinar. Cuando ambos se fueron a la escuela, Daniel se permitió, por primera vez en semanas, sentarse en la mesa de la sala con la cabeza entre las manos. Sintió que había cruzado la línea entre lo conocido y lo irreversible. Laura no regresó hasta última hora de la tarde. La luz ya estaba perdiendo potencia cuando estacionó el auto frente a la casa. Respiró hondo durante largos segundos antes de entrar. La casa estaba en silencio. Daniel no estaba en la habitación. Subió las escaleras lentamente, sus pasos resonaban como martillos en sus propios pensamientos. Cuando llegó a la habitación, lo encontró parado frente al armario, cerrando una maleta. Se apoyó contra la puerta, con el corazón acelerado, pero sin el valor de decir lo que pensaba. Daniel se dio vuelta lentamente. Su rostro estaba sereno, casi demasiado tranquilo. Hoy salgo de casa, dijo, sin levantar la voz. No porque quiera huir, sino porque necesito recomponerme. Y necesito hacer esto lejos de ti. Laura sintió que le fallaban las piernas, pero permaneció de pie. Por favor, no te vayas ahora, no sin dejarme explicarte. Sacudió la cabeza, todavía tranquilo. Explicaste. Explicó más de lo que pensé que escucharía. Pero lo que me dijiste, no hay lugar aquí. Ahora no. Ella se acercó a él, vacilante, y trató de tocarlo, pero él retrocedió. No hagas eso, Laura. Lo último que nos queda es el mínimo respeto de no aparentar lo que ya no existe. Ella lo siguió hasta las escaleras, con la voz entrecortada. ¿Vas a hablar con los chicos? Aún no. Necesitan tiempo. Pero pronto tendré que decir la verdad, al menos la parte que les concierne. Laura intentó decir algo, pero las palabras estaban confusas. Bajó las escaleras, recogió su maleta y, sin decir más, se fue. Permaneció quieta durante largos minutos, escuchando el sonido de las ruedas de la maleta deslizándose por la acera hasta desaparecer. En los días siguientes, Laura estuvo sola en la casa con sus hijos. Pero era una soledad mayor que la ausencia física de Daniel. Era una soledad construida por capas de silencio, desconfianza y repulsión que ahora separaban a cada uno de ellos. Sofía mantuvo la distancia y durmió con la puerta cerrada. Lucas evitó mirar a su madre a los ojos, y cuando lo hizo, fue como si viera a una persona que no reconocía. La comunicación se limitaba a lo esencial, preguntas prácticas, respuestas monosilábicas. Laura intentó mantener la casa en orden, fingir tener una rutina, pero todo parecía fuera de lugar, como si viviera una actuación mal ensayada. Ese viernes, Daniel pasó por la escuela y recogió a sus hijos. Los llevó a pasar el fin de semana con sus abuelos paternos. Dijo que necesitaba hablar con ellos lejos de todo. A la hora de cenar, después del postre, los invitó a sentarse en el sofá del porche. Respiró hondo y, con una cautela que lastimó su propia voz, empezó a explicar. Dijo que había decidido separarse, que la relación con Laura había traspasado límites irreparables, que se habían descubierto ciertas verdades. Lucas mantenía la mirada fija en cualquier punto del horizonte, y Sofía, tras unos minutos de silencio, se limitó a preguntar si su madre realmente había amado a ese otro hombre. Daniel respondió que esa era una pregunta que solo Laura podía responder, pero que el amor no sobrevive a la traición sin cicatrices, y algunas heridas, incluso cuando sanan, dejan demasiadas marcas como para seguir de la misma manera.
La semana siguiente, Laura recibió la carta del abogado. Solicitud formal de divorcio, división de bienes, custodia compartida de hijos. Se sentó sola a la mesa con los papeles frente a ella y, por primera vez en mucho tiempo, lloró incontrolablemente. No por el final, sino por la forma en que destruyó todo. Porque ahora, ante la ausencia de Daniel y la frialdad de sus hijos, se dio cuenta de que el amor que tenía estaba desperdiciado por una obsesión que confundía con el destino. Al otro lado de la ciudad, Daniel se estaba recuperando a pequeños pasos. Se mudó a un apartamento más sencillo pero acogedor. Reinició su rutina centrándose en sus hijos y su trabajo, en un intento por recuperar algo de paz. Y fue en uno de esos días comunes, al salir del supermercado, cuando se topó con alguien a quien no veía desde hacía muchos años, Elena, una vieja amiga de la universidad, viuda desde hacía 3 años, madre de una niña, sonrisa serena y ojos marcados por historias que aún no conocía. Intercambiaron contactos, programaron un café. Y el café se convirtió en cena, que se convirtió en paseo, que se convirtió en intercambio de confidencias sobre pérdidas, decepciones y nuevos comienzos. Elena no preguntó sobre el pasado, pero escuchó cuando él quería hablar. Tenía una calma que no lo presionaba y una presencia que lo hacía sentir bien. Daniel no estaba buscando un nuevo amor. Pero descubrió, cada día, que era posible volver a sentirse vivo. Que había espacio para reconstruir, incluso después de la destrucción. Mientras tanto, Laura intentó en vano recuperar la confianza de sus hijos. Pero habían cambiado. Habían aprendido demasiado pronto que el amor no es inmune a las caídas y que la confianza, una vez rota, requiere mucho más que arrepentimiento para restaurarse. Continuó viviendo en la misma casa, pero todo allí le recordaba lo que perdió. Las fotografías ya estaban guardadas y los retratos familiares fueron reemplazados por paredes desnudas. En cada esquina, un eco de un pasado que nunca volvería. Un día recibe una visita inesperada, su ex mejor amiga, una esposa traicionada por el mismo hombre que ahora también le había pedido el divorcio. Entró sin pedir permiso, se sentó frente a Laura con la mirada fija. Dijeron poco. Pero al final el amigo se limitó a decir, nos destrozaste a los dos con la misma facilidad. Pero la diferencia es que aprendí a vivir sin ello. Y tú, todavía estás atrapado con lo que intentaste robar. Esa noche, Laura se vio en el espejo del baño y, por primera vez, vio su propia ruina. No solo como una mujer infiel, sino como alguien que intentó superar el dolor del pasado con un arma que terminó explotando en sus propias manos. Y el silencio que dominó la casa esa mañana fue el de alguien que finalmente comprende el peso de una decisión equivocada. Ahora ya nada podría ser igual que antes. Pero algo aún mayor estaba a punto de suceder. Algo que ninguno de ellos siquiera imaginaba. Porque algunas historias, incluso cuando parecen haber terminado, todavía tienen un último golpe. Y lo que vendría después, volvería a cambiarlo todo. La semana que Laura recibió la visita de su examiga fue una división silenciosa, un punto donde el pasado y el presente chocaron de una manera que ella no supo absorber de inmediato. Después de que la mujer se fue, con una mirada firme y palabras que cortaban como una navaja, Laura permaneció parada en la habitación por más de 1 hora, sin poder moverse, como esperando que el dolor que sentía por dentro tomara forma, explotara, invadiera el aire como un grito, pero no hubo grito, no hubo catarsis, solo ese peso continuo en su pecho y la certeza de que no había nadie a quien recurrir. La soledad, hasta entonces disfrazada de pequeños momentos de esperanza, se volvió absoluta. Comenzó a deambular por las habitaciones de la casa como una sombra, moviéndose entre objetos viejos como si buscara alguna versión de sí misma que aún pudiera recuperar, algo que le recordara quién era antes de que todo se desmoronara. Pero todo lo que encontró fue la presencia de la ausencia, el vacío dejado por las personas que amaba y perdió, el silencio de sus hijos, la ausencia del toque de Daniel, el eco de sus propias decisiones reflejadas en cada pared desnuda. Mientras tanto, Daniel seguía intentando reorganizar su propia vida con la misma precisión que utilizaba en sus proyectos de ingeniería. Dividido entre sus hijos, el trabajo y la reconstrucción emocional, mantuvo su enfoque donde podía tener cierto control. Lucas comenzó a mostrar un ligero acercamiento, pequeños comentarios, preguntas sobre el colegio, sonrisas fugaces que hacía semanas que no existían. Sofía, en cambio, se mantuvo más distante, introspectiva, observando todo con los ojos de quien madura demasiado rápido.
Daniel la respetaba, no la obligaba a acercarse, pero estaba ahí, siempre disponible, creando un espacio de seguridad al que ella algún día podría elegir entrar. Y fue en una tarde tranquila, durante una conversación sobre libros, que Sofía le preguntó, directamente, si algún día pensaría en perdonar a Laura. La pregunta, formulada sin rodeos, golpeó duramente a Daniel. Permaneció en silencio unos segundos, luego respondió que perdón y convivencia no son lo mismo, y que perdonar no significa retroceder, sino avanzar sin llevar el veneno. Sofía sintió con un ligero movimiento de cabeza, como si esa respuesta la ayudara a respirar un poco mejor. Del otro lado de la ciudad, Elena apareció en la vida de Daniel con la delicadeza de quien no quiere invadir, pero poco a poco se fue haciendo parte de ella. Su presencia fue un suave contrapunto a la agitación que estaba experimentando. Intercambiaron breves mensajes durante el día, se reunieron discretamente en cafés o en paseos por el parque, y poco a poco Daniel empezó a permitirse volver a sentir. Había momentos en los que se sentía culpable, no por estar con otra persona, sino por darse cuenta de que, al lado de Elena, el mundo parecía volver a tener sentido. Ella no exigió, solo ofreció presencia, escucha y una comprensión silenciosa que le trajo paz. Y fue durante uno de estos encuentros cuando Elena le habló de la temprana muerte de su marido, de los años de adaptación como madre soltera, de los silencios que solo quien ha perdido a alguien puede traducir. Daniel vio en ello no un reemplazo, sino un nuevo capítulo. Y por primera vez desde el colapso, sintió que podía escribir una historia diferente. Mientras tanto, Laura recibió los documentos finales del divorcio, las firmas pendientes, los términos fijados. Leyó cada cláusula con una mezcla de dolor y resignación. Sabía que ese papel era la confirmación legal de lo que ya era real desde hacía semanas, pero ver su nombre desconectado del de él, de la casa, de la custodia principal de los niños, era como abrir una herida que ella misma había causado. No luchó contra ninguna de las decisiones, no cuestionó los valores, no pidió revisiones. Firmó todo el mismo día y se lo entregó personalmente al abogado, con la mirada de quien ya había perdido todo lo que importaba. En una tarde nublada, Daniel la recogió para la última conversación práctica, organizar la transición de los niños al nuevo horario de visitas y explicarle, juntos, que la separación era legalmente definitiva. Se subió al auto sin saber qué decir. No ofreció palabras de consuelo, simplemente abrió el camino en silencio. Cuando llegaron a la plaza donde llevaban a sus hijos cuando eran pequeños, se sentaron en un banco y esperaron a que llegaran los dos. Cuando Lucas y Sofía se sentaron frente a ellos, Laura intentó hablar, pero se le quebró la voz. Entonces Daniel tomó el relevo, con tono firme pero afectuoso, explicando que ahora la casa quedaría dividida entre los dos, que la rutina cambiaría, pero que el amor por sus hijos era lo que permanecería inquebrantable. Los adolescentes escucharon en silencio, pero algo en sus ojos decía que a pesar del dolor, se sentían respetados por ser tratados con la verdad. Cuando los niños salieron a caminar solos, Laura y Daniel permanecieron sentados en el banco. Fue entonces cuando rompió el silencio con una pregunta a la que llevaba días aferrándose: ¿la amas? Él la miró durante unos segundos y luego respondió sin dudarlo: todavía no. Pero por primera vez, no tengo miedo de volver a amar. Ella asintió, sin lágrimas ni protestas. Sabía que ya había cruzado el punto de inflexión. Ella lo miró con dolor silencioso pero verdadero. Solo dije que esperaba que fuera feliz. Él respondió que quería lo mismo para ella, aunque no sabía si eso sería posible. Y allí, en aquella tarde gris, los dos se despidieron no como enemigos, sino como supervivientes de una guerra que ellos mismos crearon. Y al mismo tiempo, cada uno se fue llevando consigo un dilema que los acompañaría para siempre, el de vivir con las consecuencias de una elección que lo cambió todo. En los días siguientes, Laura intentó retomar su vida con dignidad. Cambió de trabajo, dejó la casa donde todo se había derrumbado y empezó a vivir en un apartamento más pequeño. Se mantuvo alejada de las relaciones, concentrada en reconstruirse emocionalmente. Asistí a terapia, leí compulsivamente sobre pérdidas y nuevos comienzos y, poco a poco, llegué a comprender que el arrepentimiento no borra las heridas, pero puede impedir que se abran otras nuevas. Evité pensar en Daniel, pero no podía evitar soñar con él de vez en cuando. En sus sueños, sonreía. Y siempre se despertaba con la sensación de que esa sonrisa era un lugar al que ya no tenía acceso. Daniel siguió adelante,
pero sin prisa. La relación con Elena se desarrolló con tranquilidad, sin etiquetas, sin planes grandiosos. Fue una construcción serena, hecha de encuentros que no requirieron promesas, solo presencia. Los niños comenzaron a reestructurarse emocionalmente, cada uno a su manera. Lucas volvió a empezar a dibujar con más frecuencia. Sofía empezó a escribir un diario, donde depositó sus emociones aún encontradas. Y Daniel, poco a poco, sintió que el aire regresaba a sus pulmones sin dolor. Y entonces, un día, cuando todo parecía finalmente tomar un nuevo ritmo, llegó un mensaje. Corto, directo, inesperado. Y lo que ella dijo sería el detonante de un nuevo desarrollo. Algo que nadie predijo. Algo que volvería a poner en entredicho todo lo reconstruido. Y esta vez no habría lugar para escondites. Ni siquiera para excusas. Solo la verdad, desnuda y cruda. Y lo que traería, todavía era imposible de imaginar. El mensaje llegó un claro martes, cuando Daniel estaba en la oficina finalizando una revisión de un plano estructural y preparándose para una videollamada con un cliente. El aviso del celular vibró silenciosamente junto al teclado, discretamente, sin estridencias, pero el nombre que apareció en la pantalla congeló su flujo de pensamientos por un segundo. Laura. Habían pasado semanas desde el último intento de contacto, desde aquel día en el banco del parque, cuando todo había sido dicho con la mayor franqueza posible. Dudó en abrirlo, sus dedos se cernían sobre la pantalla como si esperara una autorización emocional. Cuando finalmente lo leyó, el contenido del mensaje no era ni dramático ni suplicante. Estaba seco. Frío. Contenido. Pero extraño. Necesitamos hablar. Algo serio. Hoy. Sin los chicos. Y justo debajo, una nueva dirección. Un apartamento modesto, en una zona menos conocida de la ciudad. El tipo de lugar que ella nunca habría elegido años atrás. La formalidad del texto, la ausencia de comas, incluso la hora sugerida, las 6 de la tarde, todo parecía desafinar. Daniel permaneció inmóvil por unos momentos, intentando descifrar el subtexto de aquellas palabras. No hubo ninguna mención de arrepentimiento, ni de disculpas, ni de anhelo. Fue una petición objetiva, sin florituras. Eso lo intrigó más que si Laura se hubiera desbordado de emociones. Cuando llegó al lugar designado, el edificio era sencillo, el vestíbulo de entrada estaba poco iluminado y olía a pintura fresca mezclada con moho viejo. Subió los 3 tramos de escaleras y se detuvo frente a la puerta. Ya estaba abierta, como si lo hubiera estado esperando. Laura apareció en la puerta con expresión exhausta, el pelo recogido descuidadamente, el rostro pálido y las profundas ojeras bajo los ojos. Vestía una blusa holgada y pantalones deportivos. No hay rastro de la mujer con una presencia sorprendente que había conocido. Solo una figura vacía. Entró en silencio. Cerró la puerta y señaló el sofá. El apartamento era pequeño, el salón y la cocina estaban separados por una encimera improvisada y la decoración inexistente. No había pinturas ni fotografías. Solo muebles básicos, como si estuviera en un lugar temporal, esperando. Daniel se sentó y esperó. Se sentó en el sillón de enfrente, se cruzó de brazos y luego los descruzó. Finalmente, respiró hondo y empezó. Sé que has seguido adelante. Sé que encontraste a alguien más. Y no estoy aquí para intentar nada. No quiero volver ni espero que me perdones. Pero hay una cosa que debes saber. Y no puedo soportar más esto. Daniel mantuvo su mirada fija en ella. No hubo ira. Solo vigilancia. Cuando pasó todo, cuando aún estábamos casados, no fue solo lo que descubriste. Hubo otras cosas. Cosas que sucedieron sin que tú lo supieras. Y uno en particular, una decisión que tomé sola. Una elección que no solo te afectó a ti, sino también a los chicos. Daniel entrecerró los ojos, pero no interrumpió. Un año antes de todo, él y yo, nos fuimos de viaje de trabajo. Y descubrí que estaba embarazada. En ese momento entré en pánico. Pensé que era suyo. Pero después de todo, me di cuenta de que podría ser tuyo. Pero no te lo dije. No se lo dije a nadie.
Ni siquiera para él. Yo, lo tomé. Hice todo solo. Asustado. Con vergüenza. No podía afrontar la posibilidad de tener un hijo con alguien que no fueras tú. Pero tampoco podía vivir con la duda de añadir otro hijo a un matrimonio que ya se estaba hundiendo. Y después de eso, nunca volví a ser el mismo. El silencio que siguió fue brutal. Daniel no pudo reaccionar. La revelación no fue solo una confesión de infidelidad física. Fue una intervención directa en el curso de la propia familia, una vida que podría haber existido y que fue borrada por un acto unilateral. Se pasó la mano por el pelo, se levantó, caminó hasta la ventana y regresó sin decir nada. Laura lo observaba, acurrucada en el sillón como un niño a punto de ser castigado. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. La voz era baja pero áspera. ¿Por qué crees que necesitaba saber esto ahora? Ella dudó. Porque ya no puedo cargarlo sola. ¿Y por qué? No es justo. Siempre mereciste saber la verdad. Toda ella. Incluso si es tarde. Sacudió la cabeza con incredulidad. Esto no se trata de justicia, Laura. Se trata de control. Decidiste que no debería saberlo. Y ahora ha decidido que debo hacerlo. Sigues eligiendo por mí. Incluso después de todo. Ella empezó a llorar, pero él no se inmutó. Simplemente respiró hondo y cogió la llave del coche. Antes de irse, se volvió hacia ella una vez más. Ya lo perdí todo. Pero ahora te has quitado incluso la ilusión de que lo que quedaba era real. Salió del apartamento con pasos firmes. No miró hacia atrás. Cuando subió al auto, no encendió la radio, no respiró hondo, no gritó. Simplemente se quedó allí, con las manos en el volante y los ojos fijos en un punto de la nada. Todo lo que había reconstruido de pronto pareció amenazado por una nueva avalancha. No por el niño que no vino, sino por la forma en que una vez más quedó fuera de las decisiones que dieron forma a la historia de la familia. Al día siguiente, Elena notó la distancia. Daniel no podía fingir. Durante la cena, esperó a que él se abriera. Y él dijo: no todo, pero sí lo suficiente. Elena lo escuchó con ojos llorosos. No juzgó, no interrumpió. Cuando terminó, ella le tomó la mano y dijo que entendía que a veces el dolor no proviene de un solo corte, sino de una serie de pequeños cortes que nadie ve. Le dije que no sabía si podría ayudarlo a sanar de todo esto, pero que quería intentar estar allí si él me dejaba. Daniel sintió una gratitud que no sabía cómo expresar. En los días siguientes se mantuvo alejado de Laura. Ella le envió algunos mensajes más, pidiéndole que hablara con ella antes de contárselo a sus hijos. Él lo ignoró. Pero sabía que, en algún momento, tendría que decidir qué hacer con esa verdad. El dilema moral lo consumía. ¿Tenían los niños derecho a saber? ¿O sería otro dolor innecesario? ¿Tenía derecho a preservarles este secreto? ¿O sería eso repetir el error de Laura de elegir por el otro? Fue con este conflicto ardiendo en su interior que decidió buscar a su terapeuta, el mismo que había estado con él desde la separación. Se sentó ante ella como un hombre en guerra consigo mismo. Expuso los hechos, los sentimientos, los miedos. Y ella, con la misma serenidad de siempre, dijo que no había una respuesta correcta. Que solo había opciones y que cada uno cargaba con sus propios dolores. Pero tal vez la pregunta no era, ¿quién tiene derecho a saber?, sino, ¿qué verdad libera? Daniel salió de la oficina sin respuestas, pero con una certeza: la vida ya no sería la misma. No había camino sin dolor. Y no había forma de empezar de nuevo sin aceptar que algunas partes de la historia siempre estarían contaminadas. Lo importante era qué haría con él ahora. Y en el fondo, incluso sin admitirlo, sabía que esta elección estaba por llegar. Y que, una vez más, la verdad tendría el poder de unir o destruir. Pero esta vez quería tener el control. Porque por primera vez no sería solo una víctima. Sería el autor de su propio final. La mañana que Daniel decidió hablar con sus hijos, el cielo estaba gris y una brisa fría cruzaba las ventanas entreabiertas del nuevo departamento, como si la propia ciudad intuyera que algo profundo estaba por suceder.
No fue una decisión tomada por impulso, sino la conclusión silenciosa de un proceso interno, de una batalla emocional que lo había acompañado desde el momento en que escuchó la última confesión de Laura. Sabía que sus hijos habían madurado apresuradamente, sabían más de la vida de lo que debían y, sin embargo, los protegía con la esperanza de que tal vez pudieran escapar del dolor total, de la verdad brutal. Pero comprendió que la verdad no es algo que uno elige compartir o no. Es algo que crece, se desborda, oscurece los rincones y se asfixia. Y no podía soportar ser una persona más para elegir por ellos. Sofía y Lucas se sentaron a la mesa con tanta naturalidad como lo harían en días normales, con platos de tostadas y fruta fresca frente a ellos, y la taza de té en las manos de su padre. La conversación empezó de forma ligera, con preguntas sobre el colegio, los próximos exámenes, y luego, en medio del descanso entre un bocado y otro, Daniel respiró hondo y dijo que necesitaba decirle algo que había tenido en mente hasta ese momento. El silencio que cayó no fue de miedo, sino de atención. Los ojos atentos de sus dos hijos estaban fijos en él como espejos. Daniel habló lentamente y explicó que había descubierto una parte de la historia entre él y Laura que aún no había sido revelada. No contó los detalles más dolorosos, no mencionó toda la verdad, pero dejó claro que la traición que enfrentaron iba más allá de lo que había salido a la luz al principio, y que por mucho que lo intentara, ya no podía vivir solo con este secreto. Lucas miró hacia abajo, sus dedos presionaron ligeramente el tenedor, mientras Sofía, con los ojos llorosos, preguntaba si su madre sabía que se lo iba a decir. Daniel respondió que no, pero que ya no se trataba de ella, se trataba de ellos, de lo que merecían saber, de la honestidad que prometió mantener de ahí en adelante. La conversación no terminó con abrazos ni promesas de comprensión inmediata. Terminó en silencio. Un silencio diferente, lleno de respeto y la sensación de que, aun con dolor, habían atravesado juntos otra capa de oscuridad. Laura se enteró de que Daniel se lo había contado cuando recibió una llamada de Sofía 3 días después pidiendo reunirse con ella. Se encontraron en un pequeño y lejano café y el adolescente llegó acompañado de Lucas, contrariamente a la expectativa de que sería una conversación a solas. Se sentaron frente a su madre, que parecía más pequeña, acurrucada en la silla, con las manos inquietas en el regazo. Sofía comenzó diciendo que ahora lo sabía todo, que por fin entendía por qué su madre había cambiado tanto. Pero lo que dijo después fue lo que rompió por dentro a Laura: no necesitaba ser perfecta, mamá. Nunca te exigimos eso. Pero ocultarlo tanto, elegir solas lo que nos afectaría o no, eso nos alejó más que cualquier traición. Ni siquiera confiabas en nosotros. Laura intentó responder, pero Lucas la interrumpió, sin enfado, solo con la voz firme de quien ya no es un niño: seguiremos, mamá. Pero no esperes que podamos mirarte como antes. Se levantaron poco después, sin despedidas cálidas, dejando a Laura allí, con la taza intacta y la mirada perdida en algún lugar del suelo. Pasaron los meses y la vida retomó su ritmo, pero nada volvió a ser como era. Elena y Daniel oficializaron su relación con calma, sin estridencias. Fue conociendo a sus hijos poco a poco, respetando el tiempo de cada uno, y curiosamente fue Sofía quien primero se permitió acercarse. Encontró en Elena a alguien que no intentaba ocupar el espacio de nadie, que se limitaba a escuchar y ofrecer silencio cuando era necesario. Lucas se mostró más resistente, pero no hostil. Había una nueva serenidad en Daniel, algo que sus hijos reconocieron como un logro merecido. Era un hombre que había pasado por su propia tormenta y, en lugar de endurecerse, había elegido crecer. Laura, en cambio, se sumergió en un doloroso proceso de reconstrucción. Se mudó a un vecindario aún más remoto y encontró un nuevo trabajo fuera del mundo corporativo que antes tanto valoraba. Comenzó a trabajar como terapeuta en una institución que apoya a mujeres que han experimentado pérdidas profundas. Allí, entre historias de dolor, abandono y superación, encontró un tipo de redención que no implicaba perdón externo, sino aceptación del propio error. No volvió a involucrarse con nadie, no por castigo, sino porque necesitaba aprender a vivir con su nueva versión, esa que ya no se veía en espejos ni en expectativas, sino en pequeños gestos de entrega. Empezó a escribir cartas, todas sin destinatario. Cartas a Daniel, a sus hijos, a ella misma. No se envió ninguno. Pero en ellos redescubrió la capacidad de reflexionar sin esconderse. La examante, por su parte, no escapó a las consecuencias.
Tras el escándalo, se enfrentó a una demanda presentada por su exmujer, perdió su puesto directivo en la empresa y fue trasladado a un puesto irrelevante dentro de la estructura. Se convirtió en un nombre evitado en los círculos sociales y acabó cambiando de ciudad. Dijeron que estaba tratando de empezar de nuevo, pero el tipo de comienzo nuevo que buscaba era diferente al de Daniel. Fue un comienzo desesperado, el de alguien que intenta olvidar lo que hizo sin asumir la culpa. La diferencia entre ambos estuvo en la forma en que afrontaron sus propias caídas. Daniel lo enfrentó, permaneció de pie, miró a los ojos a quienes lastimó y asumió su dolor. El otro simplemente se escapó. Con el paso del tiempo, Laura y Daniel se encontraron por última vez, por casualidad, afuera del colegio de Sofía. Ella se estaba preparando para una función de teatro y los había invitado a ambos, sin saber si alguno de ellos aceptaría. Ambos aparecieron. Estaban parados en lados opuestos del auditorio, intercambiando una breve mirada que no contenía ni resentimiento ni anhelo. Solo la confirmación de que ese tiempo había pasado. Finalizada la jugada, al salir, los dos se cruzaron por unos segundos. Laura fue la primera en hablar. Dijo que Sofía se veía hermosa. Daniel sonrió con los ojos. Ella respondió que ella, como madre, tenía parte en esto. Ella asintió. Y, como quien entiende el peso exacto de las palabras, dijo, gracias por decírselo. Fue correcto. Él no respondió. Siguió caminando, con Elena al frente y los niños detrás. Y así, cada uno encontró un punto de equilibrio diferente. Algunas con nuevos comienzos, otras con finales silenciosos. La historia no terminó con reconciliaciones ni promesas de eternidad. Terminó con la vida continua, la forma en que continúa después de que el dolor se apodera de él y la madurez exige presencia. Porque al final, lo que quedó fue la comprensión de que la traición no solo destruye matrimonios, sino que destruye identidades, vínculos e historias. Pero también revela. Muestra quién es capaz de reconstruirse dignamente y quién decide vivir entre ruinas. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te conmovió algo por dentro, comenta abajo lo que te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte, activa la campanita y no te pierdas ninguna de las próximas historias. Aquí hablamos de duras verdades, emociones reales y, sobre todo, de cómo las elecciones moldean quiénes somos. Recuerda siempre que este canal no apoya, fomenta ni romantiza ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, creadas para la reflexión y el estado de alerta. Nos vemos la próxima vez.